Bueno, habíamos visto la última vez que el S daba la subsistencia y vamos a ver que da también la personalidad, hace ser persona. Pero ¿por qué lo separamos? Porque la subsistencia la da el S a todo ente, pero no todo ente tiene personalidad ni es persona. Entonces, por eso, el S es lo que da la personalidad a los entes de naturaleza racional, o como la definición famosa de Boecio, tan repetida y quizás muy mal incluso inteligida, que dice que es la sustancia individual de naturaleza racional. Sustancia individual quiere decir que es la sustancia primera, no la esencia, la usía, la cuididad, sino la sustancia primera como sujeto, como supósito, como hipóstasis, que es lo mismo, ¿no? Sujeto, supósito. Retomando un poco la idea de trascendental de ese e intensiva, que es el acto de todo acto, que da actualidad a todo lo que es, que es el acto de la forma, o sea que es el acto formalísimo, no es una forma porque no está en el orden de la esencia, sino del ente, en el orden que constituye ontológicamente las cosas y que da unidad, que da individuación, que da indivisibilidad, que da subsistencia, y ahora a los entes racionales o de naturaleza racional o intelectual da la personalidad, que eso es lo que está muy oscurecido en la llamada escuela tomista por haber olvidado el S, al punto de inventarse Cayetano un modo sustancial. Un modo sustancial, que modo es accidente, un accidente sustancial, o sea que hasta la terminología chueca. No dice que la persona es un modo sustancial. Que lo que da la personalidad es un modo sustancial, si mal no recuerdo, pero el famoso modo sustancial de la escuela tomista que perdió la esencia o que no captó la síntesis metafísica de Santo Tomás y ese descubrimiento que hace del ese, utacto gessendi, que no existía. Anteriormente no estaba, no se había concebido. Por eso de ahí la metafísica llega a su culmen y a su totalidad. Por eso, abriendo un paréntesis con lo del papelito de la pregunta de Rafael Gómez Pérez,
que es muy bueno, pero claro, ahí tiene una imprecisión cuando habla de principios metafísicos, porque los dos principios metafísicos o coprincipios del ente ya vimos que era la esencia y el ese. No es la materia y la materia y la forma es principio de la esencia. Pero claro está que él tiene bien la idea, pero aquí en el lenguaje sí tiene esa imprecisión. De todas formas hay que saber que si se habla de unidad trascendental es el ese, y si se habla de unidad predicamental es la forma. E incluso la multiplicación numérica dentro de una misma especie, sea la que sea, que es de orden predicamental, esa unidad la da la forma, pero porque a su vez la forma tiene el acto del ese. El ese es el que le da acto a la forma y a través de la forma a la materia. Entonces, creo que así queda ese interrogante pues aclarado. Aunque Gómez Pérez tiene muy claramente la idea. Lo que pasa es que cuando uno habla a veces puede hacerlo un poco impropiamente. Entonces cuando dice que la forma es principio essendi, sí, principio essendi predicamental, no es principio essendi trascendental, porque el principio essendi es el actus essendi, el esse ut actus essendi. Pero él lo deja claro, aunque la expresión no esté tan clara, cuando dice la unidad del ente viene ciertamente del acto de ser en el nivel trascendental, es decir, en el orden de la causalidad trascendental, pero en el nivel predicamental la unidad del ente depende del acto más profundo en ese orden, la forma. Claro, entonces, está claro ahí, pero la forma no es el acto más profundo, es el acto más visible, porque es lo que yo puedo abstraer, las esencias. En cambio, yo no puedo abstraer el ese. Tengo que obtenerlo por una separación no abstractiva, aislativa, sino metafísica, inteligible, metafísicamente, que esa es una de las cosas que creo que no se ha expresado, de que hay una inteligibilidad metafísica que no tiene por objeto la esencia, sino el ese. Eso lo dice Fabro, pero no dice que hay una inteligibilidad ontológica propiamente que es superior a la inteligibilidad abstractiva o esencial. Entonces, cuando hablamos de inteligible, pensamos solamente en esencias, y no, y el ese es mucho más inteligible por ser acto que la misma esencia, que es potencia. Y la conocemos en cuanto siempre tiene o incluye el acto. Pero Dios es lo más inteligible que hay por sí mismo, aunque no para nosotros, pero en sí mismo es lo más inteligible porque es el acto puro.
Si no hubiera una inteligibilidad ontológica, metafísica, y fuera solamente abstractiva, yo no podría decir con Santo Tomás que Dios es lo más inteligible en sí mismo. Es a veces donde se pone el acento. Lo que pasa es que se ha puesto siempre el acento del lado de la esencia, de la forma, de la sustancia. Y con una visión un poco miope de las cuatro causas, y dentro de esas cuatro causas tengo la forma, entonces yo hacía de la forma el acto, y el acto de la sustancia, de la naturaleza, y del ente, porque el ente estaba reducido a ese orden esencial, sustancial, cuiditativo, pero ese es el orden de los filósofos de segunda categoría, del cual ya nos había advertido Santo Tomás, aunque Santo Tomás siempre lo trata con respecto a Aristóteles y dice el filósofo, pero eso no quiere decir de que él no lo supere y que se atenga a lo que dice puramente Aristóteles, porque si se hubiera atenido a lo que dice Aristóteles, Santo Tomás no sería Santo Tomás, y estaríamos con una metafísica a medias, de segunda categoría, que no llegaría al orden entitativo del ente utentes, justamente porque lo que lo hace, constituye como acto, es el ese, y no la forma. Entonces, por eso conviene siempre tener presente las dos nociones que hay de la sustancia. La noción aristotélico-hegeliana, por decirlo así, y la atomista. Y no hay más. Y tienen cosas en común, pero si no se ve claramente cuál es la diferencia, uno puede no, se equivoca. Y la diferencia es que justamente la noción de sustancia de Santo Tomás implica la distinción real de esencia y ese. En cambio, para la aristotélico-hegeliana, me invento el nombre aristotélico-hegeliana, porque Hegel es un discípulo en el culmen sumo de Aristóteles. Ya me olvidé lo que iba a decir. ¿Qué sustancia es materia y forma, la pura esencia? Sí, que hacen de la sustancia toda la entidad, con la forma. Y eso apoyado también con las cuatro causas, y dentro de las cuatro causas la forma, y por eso no hay más acto que la forma. Y cuando se habla de las cuatro causas, sí, se está hablando de las cuatro causas, pero nunca se concibe de que hay un acto que trasciende esas causas, cuatro causas, e incluso la forma. Y hay que decirlo. Entonces los miopes repetidores se quedan con que la forma es el acto sumo y se acabó. Entonces la sustancia es lo que la forma me lo constituye y me actualiza. Y eso es Hegel. Entonces Santo Tomás, en su noción de sustancia, si bien retoma la definición de Aristóteles, el en subsisten, sin embargo, ese en subsisten implica la esencia como potencia y el acto como es. Entonces, es toda la gran diferencia de ese principio trascendental y fundamental, pero que es último,
porque no es lo primero que yo veo, eso lo veo después, con la reflexión metafísica de esa composición y distinción real que hay de esencia y ese, que para colmo hablan de distinción de esencia y existencia. O sea que hasta para terminar, de rematar. Cuando la existencia es un efecto de poseer la esencia, el actus essendi. Entonces la noción de sustancia, y esa era la idea principal que se me había ido, entre Aristóteles y Santo Tomás, es que la sustancia tomista implica que hay una composición de potencia y acto, y la potencia es la esencia y el acto es el ese. Luego la distinción real de esencia y ese. En cambio, en la aristotélica y en la hegeliana, no. El ente se reduce a la sustancia y su forma es el acto que la hace ser. Y por eso, cuando conciben el absoluto, en el orden de las ideas, lo máximo que puede haber es la sustancia intelectual, y ese es Dios. Entonces Dios es concebido no como plenitud de ser, sino como la sustancia inteligente en infinita. Y ese es el constitutivo formal del que nos habla Juan de Santo Tomás. Y en eso es aristotélico y es hegeliano. Nos guste o no nos guste. Y por eso en la perfección separada, el acto puro, que es Dios, que es plenitud de ser, incluye la sapiencia o inteligencia, el vivir y el ser o existir. Incluye todo. Entonces, por eso Dios se define, yo soy el que soy, y no dice yo soy el ser pensante, yo soy sino lo que soy, porque el que es totalmente, plenamente, es por definición también sapiens, sabio, inteligente, infinito, eterno, bueno y todo, porque es la plenitud de ser. Y por eso entonces la gran categoría de distinción está entre el esse per se subsisten o el ipsum esse subsisten, y todo lo demás es ente per participación. Y Santo Tomás no dice tanto ens subsisten, sino esse subsisten. Podríamos decir el ente que subsiste por sí mismo, y lo demás son entes por participación. Pero él no le quiere aplicar tanto la palabra ente a Dios, porque también dice que supera esa noción. Porque normalmente el ente ya me está diciendo que tiene una composición de potencia y de acto. Entonces por eso habla del esse ipsum subsisten, y ese es el constitutivo formal de Dios. Entonces por eso la gran distinción está entre el esse ipsum esse subsisten y los entes per participación. Y la noción de participación es no
como la conciben de un modo material, avere parte, no capere parte, no tener una parte, no es tener una parte de nada, que no se tienen partes cuantitativas. Eso demuestra que es una falta de intus legere ontológico, metafísico. Necesitan lo material. Se trata de un intus legere justamente limitado, que es muy distinto. Yo no tengo una parte, tengo un ser limitado. Pero no es una parte de nada, es limitado. O sea que, por eso las definiciones hay que entenderlas, digamos, por su parte superior, no por la parte inferior. Entonces, cuando se habla de participación, lo entienden como una parte. Como una vez me lo dijo el Rouleau, el gran filósofo de Kant. ¿Cuál parte? Ah, no, pero no dice participación es tener una parte. Sí, pero esa es la definición gramatical. Pero yo no voy a hacer filosofía y menos metafísica con definiciones gramaticales ni de diccionario. El lenguaje metafísico, ontológico, supera, por eso se queda hasta corto el diccionario y la gramática. Así de claro. ¿Podrías repetir entonces, no es tener una parte, sino cuál es el concepto correcto? El concepto correcto y trascendental de participación es tener una perfección limitada. ¿Y qué entiendo yo por limitado? Que no lo tiene en plenitud. Y entonces, ¿qué es lo que me limita? Justamente la esencia es la que constriñe, contrae el ese que en sí mismo es pleno, pero que al ser participado por causalidad trascendental divina, por la obra de la creación, y que es su primer efecto, como dice tantas veces Santo Tomás, la esencia lo limita a ser ángel, a ser hombre, a ser perro, a ser gato, a ser un virus, a ser una bacteria, a ser un vegetal, a ser una piedra. Entonces la potencia limita ese ser participado. Entonces, por eso nosotros vemos, los gentes que vemos, que tienen perfecciones, pero que no son la perfección, y que hay un más y un menos, seres más perfectos y menos perfectos. Yo veo que una piedra existe, pero ni se mueve. Después veo yo un vegetal que existe y que vive, pero no se mueve, no siente, a menos que sea una medio planta carnívora que, bueno. Y después tengo los animales que existen, viven y se mueven. Y después tengo los animales racionales que también piensan, o creemos que piensan, que son los hombres. Aunque el hombre moderno no piensa mucho, imagina mucho, y por eso ve mucha televisión. Porque necesita poblar su pobre inteligencia de imágenes, que carece de conceptos, y entonces hay que llenar el vacío con imágenes. Entonces imágenes hasta por los codos. Y a eso le llamamos pensar. Entonces el que domina la más media, los medios de comunicación, la imagen, es el rey. Y así vamos. Entonces lo máximo es leer el periódico, ver televisión y bueno, y ahora con el internet ni se diga ya. Aunque todo eso podría ser muy bueno utilizado con inteligencia, porque la imagen sirve para algo, pero no en detrimento de la inteligencia.
y la misma memoria. En los años 20, 30, 40, 50, memorice, aprenda de memoria. No, señor, eso es una estupidez. Aprenda a pensar. Y si tiene memoria, como Santo Tomás, que se sabía de memoria todo lo que leía y no necesitaba después citar, sino de memoria, y conocía toda la Biblia de memoria. Pero aprender de memoria, eso es de brutos. Yo me puedo ayudar y sí, aprendo de memoria la tabla de multiplicar y me ayuda, pero eso no es pensar. ¿Qué tal que un niño se aprenda, recite? ¿Y qué? Y con eso... No. Entonces se preponderó mucho la memoria, en detrimento de la inteligencia. ¿Y por qué? Porque es que la inteligencia, y creo que ya lo dije, pero vuelvo y lo repito, depende por un lado, de la capacidad que uno tiene de ver en un concepto todas las connotaciones y relaciones que hay. Y entre más conceptos tenga, con todas las connotaciones, entonces se tiene mayor inteligencia, por lo menos actual, porque puede haber un inteligente durmiendo, pero esa inteligencia se activa es con los conceptos. Y por eso la inteligencia divina en un solo concepto, en el Verbo eterno, ve todo. Entonces, ver en un solo concepto todo es el atributo exclusivo de Dios. Y ese es el Verbo eterno. Y por eso en Dios, en el Verbo eterno, todo está. Lo que existe y todo lo que existiría y todo lo que podría ser y todo lo posible. En Dios. Pero de ahí para abajo se necesitan ya más de un concepto. Entonces el ángel más inteligente es el que necesitaría, si podríamos decir así, menos conceptos. Y ese ilumina al ángel que está más abajo. Y en el orden angélico es una jerarquía ontológica increíble. Y la gracia depende de esa jerarquía ontológica, no en el hombre. Pero el estado de gracia en el ángel va con el estado ontológico de su perfección angélica. En cambio, en el hombre puede haber una persona menos inteligente, pero que tenga más gracia porque, bueno, tiene una voluntad más dispuesta. Y entonces por eso el hombre es bueno, no por la inteligencia, sino por la voluntad. Y los ángeles también son buenos por la voluntad, pero cuando se les da la gracia, o confirman gracia, ese grado ontológico de inteligencia es justamente el que le va a hacer que tenga más gracia que el último ángel, que con su voluntad también buena es iluminado por el de arriba. Pero bueno, eso es, hay como una parte como para que nos demos cuenta un poquito del panorama. Entonces, esa distinción fundamental entre el acto puro, la perfección separada, el ipsum esse subsisten, y todo lo demás ens per participaciones. Entonces, ¿por qué? Porque poseen limitadamente esa perfección que en Dios es absoluta y plena, plenitud de ser, y que en toda otra criatura es limitada a ángel. Y tan limitada que cada ángel
es distinto en especie angélica diferente. Así como hay muchas especies de animales, hay muchas especies de ángeles. Pero dentro de la especie angélica, un ángel agota todas las posibilidades de esa especie, porque no tiene materia que se multiplica. Y la formalidad sustancial no puede dar multiplicidad, como en el hombre, a nivel predicamental. Por eso los ángeles no pueden tener hijos. No se pueden multiplicar en la especie. Entonces, cuando se habla de esa forma de ADS, hay que entenderlo en ese orden predicamental, y cuando se habla de unidad, en ese orden de multiplicación numérica dentro de la misma especie, que es lo que hace la cantidad de individuos de una misma especie. Pero lo que hace ser uno trascendentalmente es el acto de ser, el esse ut actus essendi. Y esa es la unidad trascendental. Y por eso la perfección está en reducir todo a la unidad. En un todo armónico, compuesto de una multiplicidad de cosas, pero en una unidad, en un orden, en una jerarquía. Entonces, si nosotros tenemos esa noción intensiva de ese, que es lo más perfecto, lo más profundo, lo más noble, lo más íntimo de cada cosa, de todo ente, que hace que el ente sea ente, entonces es evidente, por reflexión metafísica, de que además de dar unidad, indivisibilidad, individualidad y subsistencia, me da la personalidad a los entes racionales. Y si no tengo yo claro eso, no voy a tener claro qué es la persona. Y por eso es que no saben lo que es la persona. Y era lo que de hecho le pasaba a Rouleau. Cuando un día le dije, bueno, y a ver, defíname la persona, no me la supo definir. Entonces, hasta ahí llegaste, maestro. Claro que él después de 20 años, me lo encuentro en Beleg, de monjo, y ahora está de mojigato porque es monje modernista, y nos dimos un abrazo porque descubrió a Fabro. Y ese fue el cambio del padre Rouleau, que dijeron que cambió la metafísica, sí, porque se volvió un poquito más inteligente de lo que era al principio. Y le digo, bueno, ¿y usted habla de Fabro? Ah, no, ¿por qué? Ah, porque claro, Fabro es un nazi, un fundamentalista, entonces tiene un mal mote. Pero hable, enfrente. Ah, no, pero por lo menos ya se daba cuenta, y en ese sentido, el padre Rouleau evolucionó intelectualmente para bien. Y ese fue el cambio que hubo. Por eso decían que el padre a veces cambiaba de un año para otro, porque fue evolucionando, demoró 20 años. Entonces, ya me perdí, no sé ni por dónde iba. La desgregación, bueno, pero lo de la libertad, de todos modos, que es uno de los temas del padre Fabro, la libertad no es de los medios, es del fin. En concreto, pero esto no es tema, pero ya que hablamos de la libertad, en concreto, no del fin en abstracto,
sino del fin en concreto, es decir, en qué cosa yo pongo el fin de mi vida. ¿Lo pongo en Dios o en una mujer o en el dinero o en lo que sea? Y si no fuera así, no habría la posibilidad del pecado, porque el pecado mortal es con respecto al fin último y no a los medios. Yo peco venialmente cuando fallo en los medios, pero cuando elijo mal el fin último, ahí peco mortalmente. Entonces, por la vía del mal y del pecado se descubre más fácilmente que la libertad no es de los medios, sino del fin en concreto en el cual yo pongo la felicidad última y primigenia. ¿Es Dios o es otra cosa? Y si no, no habría pecado. Así de claro. Y no habría libertad tampoco. Entonces yo no me equivoco de los medios únicamente. La libertad no es solamente de los medios. Es de los medios y del fin último en concreto, no en abstracto. Porque todo el mundo quiere ser feliz en abstracto. Pero ¿en qué pongo yo esa felicidad? ¿En Dios o me la pongo en mí? Ahí está todo el problema espiritual, incluso si se quiere, y el misterio de la salvación. Pero bueno, eso por lo de la libertad, dicho sea así como medio de paso, de carambola o de taquito. Entonces, la noción de sustancia de Santo Tomás implica siempre esa composición de esencia y ese, y de la gran distinción real de ese y esencia. En cambio, la de Aristóteles no, porque para Aristóteles y para Hegel la sustancia es todo el ente. Y por eso para Parménides el ente era unívoco. Era unívoco. Mientras nosotros sabemos que es análogo, porque no es ni unívoco ni equívoco, ni es ni del todo lo mismo ni del todo diferente. Es en parte semejante o igual y en parte desemejante o igual. ¿Por qué? Por esa limitación. Y la cuestión de la limitación, de la contracción del S participado por la esencia de las cosas que lo hace ser esto. Por eso la esencia es lo que responde a la cuididad. Quid est. ¿Qué es esto? Esto es un gato, esto es un perro. Es un hombre o una manzana. Entonces se contrae ese a hacer esto y no lo otro por la esencia. Pero lo que hace ser a ese ente con su esencia, con su naturaleza, es ese acto participado. Es decir, que está, pero no en plenitud. Porque si fuera en plenitud no estaría constreñido, limitado por la esencia. Por eso en Dios la esencia es su propio ser. No tiene limitación, es absoluto. Plenitud de ser. Y esa es la esencia de Dios. Ahora, otro misterio, como esa esencia se comunica internamente y tenemos la Trinidad. Pero eso ya es teología, eso no es metafísica. Aunque necesito de la metafísica para hacer teología. Pero bueno, de todos modos, entonces, esa es la gran distinción tomista y aristotélico-hegeliana.
los gentes compuestos. De esencia y ese, aunque la esencia, a su vez, en las sustancias materiales, incluido el hombre, que es una sustancia, no es intelectual pura como los ángeles, es un ser racional, pero es material, porque tenemos un cuerpo, entonces nuestra esencia está compuesta también de materia y forma, y por eso hay un doble acto y una doble potencia. Esa famosa doble potencialidad de la que hablaba, de la que habla, mejor dicho, Santo Tomás. Y doble actualidad, doble acto. Sí, bueno. Quería decir... ¿Les quedó en el tintero lo de la personalidad, lo de Ugarte? Sí, se quedó en el tintero todo. Pero para la próxima hay un texto de Santo Tomás que nos dice claramente que el S de la forma es el mismo, no hay dos S. Que es importante porque, pero lo veremos después, para que nos demos cuenta cómo la forma, siendo acto, lo es porque el S la hace ser. ¿Qué hace ser al alma? Bueno, entonces para la próxima, aquí dejamos.